Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que hoy nos lleva a Panamá, específicamente a La Zona, un pequeño territorio estadounidense de 1.400 kilómetros cuadrados que bordeó el canal interoceánico, dividiendo al país centroamericano en dos durante casi un siglo. Se necesitaron más de 30 años para construir el canal entre el siglo XIX y el siglo XX. Esta estructura conecta los océanos Atlántico y Pacífico, cortando la franja de tierra más estrecha de América Central en Panamá. Fue Estados Unidos el que terminó su construcción y las orillas se convirtieron en una colonia llamada La Zona, establecida en 1903. En el pico de su ocupación durante los años 50, había alrededor de 100.000 ciudadanos estadounidenses aislados del resto del país. Recrearon un pequeño Estados Unidos, canchas de béisbol y de fútbol americano, tiendas con productos importados, casas al estilo colonial, una burbuja de riqueza de la cual los panameños estaban excluidos. La mayoría de los estadounidenses decidieron irse de la zona, pero algunas de sus costumbres se quedaron. Regresamos para ver cómo los panameños recuerdan esta amarga época. Bateadores, lanzadores, comerciales en inglés. ¿Es un entrenamiento en un estadio de Chicago o Nueva York? No, estamos en Panamá. Mientras en América Latina el fútbol domina la escena deportiva, los panameños solo piensan en el béisbol. Sí podemos llenarnos de orgullo de que el mejor relevista de todos los tiempos es de Panamá, Mariano Rivera. Uno de los mejores bateadores de todos los tiempos es Rod Carew, de Panamá. En realidad, estas superestrellas de las grandes ligas no se formaron en Panamá, sino en La Zona, una franja de tierra de 16 kilómetros de largo que bordeaba el canal y que dividió a Panamá en dos durante casi un siglo. Un territorio estadounidense. Esta extraña frontera común influenció profundamente la cultura panameña. De 5 ligas, alrededor de 50 ligas en un par de años, porque la verdad, jugar contra los gringos era lo máximo. Y había esa rivalidad entre panameños y norteamericanos, sana deportivamente. La Zona parecía un pueblo tranquilo y próspero del sur de Estados Unidos. John Mercier, aquí a la derecha, llegó a los 17 años. Era como un pequeño país artificial construido y dirigido por ingenieros. Hijo de un militar, trabajó para la Compañía del Canal toda su vida. Era un paraíso socialista. Es interesante porque la mayoría de las personas que vivieron aquí son muy conservadoras y antisocialistas, y sin embargo, crecieron en este lugar donde todas las casas eran construidas por el gobierno, donde todo el mundo era funcionario público y donde todos teníamos seguridad social. Entonces nos sobraba mucho dinero para hacer trabajos públicos, cuidar el jardín, pintar las casas, cambiar los bombillos. Aquí todo estaba hecho para las personas. John y su amigo Enrique Sánchez eran ambos zoneros o habitantes de La Zona, pero Enrique nació en un lugar de La Zona reservado para los trabajadores panameños, a menudo afroamericanos. La segregación seguía siendo la norma. Hay que entender que aquí estamos en la parte estadounidense de la zona del canal. Y a todos esos niños panameños que vivían a unas cuadras de aquí, en Chorrillo, Santa Ana, ellos siempre decían que cuando llegaban acá los largaban, no podían jugar en el área. Hoy en día, la mayor parte de estos edificios están ocupados por panameños, que viven entre los vestigios del pasado. La zona del canal producía su propia leche, hacía sus propios helados, se vendían aquí. Este es el cine. Pasaban películas que antes habían sido verificadas y aprobadas por la instancia de revisión de la zona. Fue en esta casa donde John y su primera esposa criaron a su hija. Ah, este árbol de mango antes no estaba aquí. Después de la restitución del Canal de Panamá, John decidió quedarse en el país. Viví en muchos lugares antes de llegar a Panamá, pero el día que me bajé del avión y llegué aquí pensé, ¡wow! El verano eterno, las playas, muchachas muy simpáticas con un bronceado natural. Dios quiere que este muchacho blanco se instale aquí para siempre. Pero la mayor parte de sus compatriotas se fueron hace mucho tiempo. Los que nacieron aquí consideraban la zona como si fuera su país.
y lo vieron derrumbarse. Ahora Panamá les hace falta, pero eso que amaban ya no existe. Cuando era niño, Enrique y sus 8 hermanos y hermanas vivieron otra realidad de la zona. Buenas, ¿cómo está, vecina? Pedro Miguel es un poblado de lo que era la zona del canal, pero es un poblado donde no vivían norteamericanos, sino panameños. En mi época eran mayormente panameños, descendientes de la gente que había construido el canal. Entonces yo vivía en esta casa a partir de los 10 años, se puede ver la casa. Es un chalet y como éramos una familia grande, es una casa de 4 recámaras. Enrique es nieto de trabajadores jamaiquinos traídos aquí para construir el canal en condiciones escalofriantes. La obra en esta selva inhóspita dejó al menos 24.000 muertos. Su padre trabajaba en la compañía del canal durante la época de la zona. Y hoy en día, Enrique es miembro del Consejo de Dirección del canal, un ascenso simbólico de un país que se liberó del yugo extranjero. De niño, yo no tuve nada que ver con los gringos, nada, cero, excepto la enfermera. Era una mujer muy amable, era la única persona blanca estadounidense con quien yo me relacioné de niño. A pesar de ese aislamiento, Enrique recibió la excelente educación ofrecida en la zona. Eso le permitió obtener diplomas en grandes universidades en Estados Unidos y volverse ingeniero. Políticamente, bueno, sí, el principio era cualquier cosa, sobre todo cuando uno lo recuerda hoy en día. Pero en esa época y en esas circunstancias era un poco la norma, aunque duró mucho más tiempo de lo que debía. Miroslava nació a unos kilómetros de la zona. Hoy, con su grupo afrodisíaco, canta la diversidad y la soberanía de vuelta a su país. Una riqueza y un orgullo después de siglos de dominación, primero por los españoles, luego por los franceses y finalmente por los estadounidenses. Y esa relación, que era más que todo racial y económica, se desarrolla pues a lo largo de varios siglos. Al final, esto tiene unos efectos generacionales y podemos explicar lo que los barrios más pobres y más desesperados de la ciudad son barrios afrodescendientes y barrios de pueblos de hijos y descendientes de originarios. Esto no es ninguna sorpresa. En el pequeño puerto de pesca que bordea el canal están los buques portacontenedores de la opulencia y el mundo de los marginados. En 2016, Panamá fue clasificado por el Banco Mundial en el 6º puesto de los países con mayores desigualdades económicas. Porque los barcos que pasan a veces nos llevan las redes y ya ahí esa es pérdida para los dueños de las embarcaciones. Yo he perdido muchas redes así. Muchos barcos me han dañado las redes y ¿a quién me paga eso? Nadie paga eso. Lo bueno del canal, bueno, gracias a Dios, nos trae todo un poco. Nos trae turistas, así, nos ayuda. Los turistas vienen y salen a pescar. El canal es la columna vertebral de Panamá, pero no solo desde el punto de vista económico. Para Miroslava es también un pilar histórico y social. Y yo siempre digo que el abuelo del canal es el esclavo africano, porque eran ellos los que al principio transportaban en sus espaldas toda la riqueza que los españoles empezaban a mover a través de Panamá, porque los esclavos cruzaban el istmo de Panamá a través de la selva, construyendo el camino real y el camino de cruces para mover estas riquezas robadas de América hacia Europa. En su tranquila residencia sobre la bahía, John vuelve a abrir por primera vez los archivos de su juventud. Vamos a ver qué hay aquí dentro. La pasión de John era pasar el tiempo en la selva. Certificado de entrenamiento de sobrevivencia básica en la selva y familiarización étnica, otorgado por la Escuela de Sobrevivencia Tropical. A menudo llevaba a grupos de jóvenes estadounidenses en expediciones. Dice que quien lea el nombre inscrito sobre este documento sepa que ese caminante de la selva se enfrentó a los pantanos y a los felinos de la zona del canal, llamada Sagres. Que sepa que por eso John Mercier
Es llamado Alligator Validator primera clase. El mismo canal se convertía a veces en un inmenso terreno de juego. La carrera de los cayucos fue un invento de un Boy Scout, Red Townsend. La idea era perpetuar la tradición de que cada uno hiciera su propia canoa o cayuco y utilizarlo. Hoy en día, esa carrera se sigue haciendo todos los años, pero el ambiente apacible y los cayucos tallados a mano a partir de un solo tronco de árbol fueron reemplazados por canoas sofisticadas en fibra de vidrio, por patrocinadores y por equipos que vienen del mundo entero. Con el tiempo, John se interesó por otras ventajas que ofrecía la vida en la zona. Esta es mi logia masónica. Cuando entré, en 1980, los francomasones eran la organización más poderosa de la zona. Algunos pensaban que si se volvían masones iba a mejorar su estatus social. Pero bueno, como todos éramos masones, al final eso no hizo ninguna diferencia. Pero los soneros no solo organizaban divertidas aventuras en la selva. De hecho, el territorio era ante todo una inmensa base militar donde se hacían entrenamientos cotidianos. Aristide vivía afuera de la zona, pero el espacio utilizado por el ejército estadounidense iba mucho más allá. Todos los habitantes de su pueblo natal crecieron con el sonido de la artillería. Ya uno se va acostumbrando a oír los tiroteos, la bulla, las bombas que a veces comienzan. El sonido de la metralleta, cuando nosotros estábamos estudiando en las clases. Ya en hora de la tarde venían lo que era la práctica más fuerte. Venían los aviones de guerra, las casas temblaban como que hubiera sido un temblor. Un amigo de Aristide pagó el precio. Cuando era niño, sufrió graves quemaduras por todo el cuerpo mientras jugaban con un obús que encontraron en un campo. La explosión fue tan fuerte que llegaron los americanos, lo recogieron y se lo llevaron. Le dieron atención médica, eso es algo que me ha quedado para toda la vida. Se estima que 33.000 hectáreas de Panamá podrían estar contaminadas con explosivos. Algunas zonas también sirvieron como terrenos de ensayo para armas químicas. Entonces no se realizó limpieza. Ellos dicen que hicieron que limpiaron, pero aún eso están aquí. En estas selvas cerca de los pueblos, muchos salen a cazar o a pescar. Un día que había ido a bañarse en un río, Aristide también fue víctima de un accidente. Me metí hacia el monte cuando de repente yo sentí que algo me había tocado aquí así la barriga, como que algo me había aguantado un poco así. Yo escuché algo que comenzó a hacer como psh, así, y al rato yo escuché nada más la explosión. ¡Bum! Yo quedé que yo no escuchaba nada. Tapé los oídos, me hacía así, no escuchaba a los amigos que me estaban hablando. Después de eso, tuvieron que operarle el tímpano. Hoy en día no permite que sus nietos salgan a caminar por la selva. Obús, morteros, bombas. Durante una caminata es posible encontrar varios todavía enteros. Pero la falta de información sobre el tema complica la gestión del peligro. Yo he conversado con varias personas y ellos dicen que ahí hay eso, ahí no hay de eso. Si los gringos limpiaron, los gringos son los mejores del mundo. Los americanos, ellos no hacen eso, ellos mantienen tienen esa mentalidad de que es así, que los americanos no tienen errores en cuestiones, en prácticas militares. Actualmente, Miroslava vive en Clayton, un pueblo en la antigua zona. Una discreta venganza, pues antes, cuando era niña, solo habría podido entrar con un permiso especial. Agua clara, presigala, del legado de mis razas, del tambor de la alegría. El siglo XX estadounidense impuesto a los panameños dejó recuerdos contrastantes. Ay, que me trajo mil colores. Desde donde yo veo, o sea, Bob Dylan es norteamericano, Chuck Berry es norteamericano, el blues. Entonces me cuesta como señalar a los Estados Unidos como el mal vecino, porque sí, políticamente hicieron cosas equivocadas, pero culturalmente creo que nos han nutrido mucho, ¿no? 1, 2, 3. Quiero sembrar un maíz en la zona de... Al fin dueños de su destino, los panameños ahora enfrentan otros problemas.
La desigualdad, la corrupción, la criminalidad bancaria. He de escuchar la perdiz allá en la curva lejana y encima de la montaña clavaré la enseña mía. A través de este puente que franquea el canal, se pasa de América del Norte a América del Sur, un lazo entre dos continentes, pero también una sutura en las heridas del pasado. Llegamos al final de Boleto de Vuelta a Panamá. Recuerde que si quiere ver este y otros contenidos en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto.